Vamos a aprender a resolver una ruta más corta en el caso de teoría de redes en la aplicación QM for Windows. Para ello, vemos que inicialmente al lado izquierdo tenemos las opciones de ejercicios que puede realizar. Nos vamos a Networks y tenemos tres opciones. Tenemos la opción de árbol minimal, ruta más corta y flujo máximo. En este caso nos interesa la ruta más corta. Nos pide ingresar la información respecto al ejercicio. En la parte inferior derecha tenemos un ejercicio. Pueden observar que tiene 6 nodos y 9 arcos. Los arcos son las líneas que unen de nodo a nodo. En este caso tenemos que ponerle un título a nuestro ejercicio y se va a llamar ruta más corta. Tenemos, les mencionaba anteriormente, 9 arcos que no tienen dirección y estos arcos se van a llamar arco 1, arco 2, arco 3, etc. Podemos también darle el nombre de alfabeto A, B, C, D, 1, 2, 3 y demás. Continuamos. Tenemos una tablita. Nos dice, el arco número 1 va desde el nodo 1, como observamos en la figura, al nodo 2, con una distancia de 5. El siguiente arco va desde el nodo 1 hacia el nodo 3 con una distancia de 3. El siguiente va del nodo 2 al nodo 3 con una distancia de 2. El siguiente arco va del nodo 2 al nodo 4 con una distancia de 6. El siguiente arco del nodo 3 al nodo 4 con una distancia de 4. El siguiente arco del nodo 3 al nodo 5 con una distancia de 7. El siguiente arco del nodo 4 al nodo 5 con una distancia de 2. El siguiente del nodo 4 al nodo 6 con una distancia de 5. Y el último, el nodo 5 hacia el nodo 6 con una distancia de 5. Una vez ingresados todos los datos, debo ingresar el origen y el destino. Como siempre, nuestro origen es el 1 y el destino es el último nodo, que sería el 6. Para la resolución, presionamos en Solve. Podemos ver las diferentes respuestas. Nos dicen que la distancia mínima es 2, iniciando del nodo 1 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 6. Distancia total 12 nuevamente, del 1 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 6. También nos da las distancias parciales de nodo a nodo, pero la final siempre es 2. De esta manera obtenemos la ruta más corta. Si queremos ver la ruta más corta para absolutamente todos los nodos, tenemos la tabla. Lo que deseo hacer es imprimir un reporte o bien modificar los datos en caso de haberme equivocado. Si deseo modificar, presiono en editar datos. Si deseo imprimir un reporte, voy a impresión y tenemos las siguientes opciones. Puedo decidir qué es lo que quiero que se vea. En este caso quiero el problema y tener la matriz de la distancia más corta. Voy a una vista previa. Y puedo observar el reporte. Agrandamos. Podemos ver que se tiene una distancia de 12 de punto a punto y tenemos la matriz completa. Tenemos nombre de usuario, el tipo de ejercicio, el nombre del ejercicio, el origen, el destino y la condición que nos decía que no estaba direccionado. Si tenemos más datos, podemos elegir que se vea en 2 páginas o en 3 y así sucesivamente según corresponde. En este caso tenemos una sola página. Cerramos esta ventana y deseamos imprimir. Para ello, voy a ir a la opción de imprimir el diálogo. Tengo las opciones que dicen
que debo elegir la impresora o bien elegir guardar como PDF. Podemos aceptar. Nos envía a elegir su dirección. En este caso tengo una carpeta llamada ejemplos QM y este ejercicio se llama ruta más corta. Guardamos. Cerramos la opción de imprimir y si deseo editar los datos porque me equivoqué al ingresar alguno de ellos, voy a editar datos. Deseo hacer un nuevo ejercicio, en este caso el árbol minimal. Elijo la opción de árbol minimal. Voy a la opción de árbol minimal y si se fijan en la parte inferior derecha tenemos el ejercicio propuesto. La tablita que tenemos nos pide ingresar los datos. Este ejercicio se va a llamar árbol minimal. ¿Cuántos arcos tiene? En este caso igualmente tiene 9 arcos. No se olviden, los arcos son las líneas que unen los nodos, es decir, los círculos. Los arcos no les vamos a poner un nombre en especial, por lo tanto lo dejamos por defecto y continuamos. Tenemos del nodo 1 al nodo 2 una distancia de 6. Del nodo 1 al nodo 3 una distancia de 7. Del nodo 2 al nodo 3 una distancia de 5. Del nodo 2 al nodo 4 una distancia de 6. Del nodo 3 al nodo 4 una distancia de 4. Del nodo 3 al nodo 5 una distancia de 7. Del nodo 4 al nodo 5 una distancia de 2. Del nodo 4 al nodo 6 una distancia de 5. Y del nodo 5 al nodo 6 una distancia de 5. Verifico no haberme equivocado en los datos. Nos pide hallar la cantidad de iteraciones. Me basta con una iteración, es decir, con una sola respuesta. Para hallar la respuesta, presiono en Solve para ver los resultados. Podemos ver los resultados. Nos dice que tiene algunas rutas, pero como distancia máxima 22. Distancia mínima, perdón. Y nos dice que debe ir del 1 al 2 con una distancia del 6. Del 2 al 3 con una distancia de 5. Del 3 al 4 con una distancia de 4. De 4 al 5 con una distancia de 2. Y del 4 al 6 con una distancia de 5. Aquí podemos ver las rutas que les mencionaba. Inicia en 1 y termina en 2. Del 2 al 3. Del 3 al 4, del 4 al 5 y del 5 al 6. Necesito generar un reporte de este, por lo tanto, voy a imprimir. En la opción de imprimir, puedo ver y elegir lo que yo quiero que aparezca en mi reporte. En este caso, quiero el problema original y también las soluciones. Voy a una vista previa. En esta vista previa tengo lo seleccionado, agrandamos la ventana y me dice nombre de usuario, tipo de ejercicio, nombre del ejercicio y cuántas iteraciones estaba buscando. Nos da la distancia del árbol minimal, 22. También tenemos las rutas y sus distancias. Cerramos esto y buscamos imprimir. Elegimos imprimir diálogo. En esta opción elegimos guardar como PDF. Aceptar y nos pide elegir el destino donde se va a guardar este archivo. En este caso tengo mi carpeta elegida y nuestro ejercicio se llama árbol minimal. Lo guardamos y está listo. Si deseo editar la información porque cometí algún error, presiono editar datos y regreso para atrás, puedo cambiar los valores. En este caso deseo resolver un ejercicio de flujo máximo, por lo tanto presionamos flujo máximo. Para el ejercicio de flujo máximo me pide los diferentes datos
Y puedo observar también que mi ejercicio tiene unas flechas indicativas. En este caso, el ejercicio original no tenía dirección en sus arcos, por lo tanto, cualquiera de los arcos funciona en ambos sentidos. Necesitamos ingresar el título y en este caso se llama flujo máximo. ¿Cuántos arcos tenemos en este ejercicio? Igualmente tenemos 9 arcos. No le vamos a dar un nombre en especial a nuestros arcos, por lo tanto continuamos. Inicia en el 1, nodo 1, hacia el nodo 2 con una distancia de 5. Tenemos además su capacidad de reserva. Como pueden observar en nuestro ejercicio, que está en la parte inferior derecha, tenemos la flecha que va desde el 1 en sentido al 6, tiene un número 5. Por lo tanto, esa es la capacidad de transporte. Su capacidad de devolución o de ir en reversa es de 0. Nosotros decidimos el sentido que va a tener. Cuando no tenemos restricción, en caso de tener restricción, seguimos la misma. En este caso, 0. Y en todos los demás, su capacidad de retroceder es de 0. Por lo tanto, nuestra columna siempre va a estar compuesta de ceros. El segundo arco nos dice del nodo 1 al nodo 3 con una distancia de 4. Siguiente arco, del nodo 2 al nodo 3 con una distancia de 1. Siguiente arco, del nodo 2 al nodo 4 con una distancia de 2. Siguiente arco, del nodo 3 al nodo 4 con una distancia de 1. Y el siguiente arco del nodo 3 al nodo 5 con una distancia de 5. El siguiente arco del nodo 4 al nodo 5 con una distancia de 1. Siguiente arco del nodo 4 al nodo 6 con una distancia de 3. Siguiente, el nodo 5 al nodo 6 con una distancia de 6. Ahora que tenemos nuestra tabla completa, lo único que necesitamos hacer es definir de qué punto a qué punto deseamos ir. En este caso, desde 1 hasta el 6. Para obtener las respuestas, presionamos Solve y podemos observar los datos. Nos dice que para obtener la ruta mínima, el flujo máximo, tenemos una capacidad de 7. 7 para esos datos. El resto de datos de la tabla nos indica que para ir del nodo 1 al nodo 2 hay un flujo máximo de 3. Del nodo 1 al nodo 3 un flujo máximo de 4 y así sucesivamente. En este caso, nuestro flujo máximo es de 7. Cerramos. Podemos ver también algunas rutas y nos dice del 1 al 3, al 5 y al 6 hay un flujo de 4. Del 1 al 2, al 4, al 6 un flujo de 2 y del 1 al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6 un flujo máximo de 7 acumulado. Por lo tanto, les quiero ver esta información en mi reporte. Voy a imprimir. Tengo mi tabla, por lo tanto puedo elegir qué información quiero en mi reporte. Mantengo las dos. Voy a una vista previa. Una vez tengo la vista previa, agrando la ventana y puedo ver el flujo máximo de 7, las distancias o flujos máximos de nodo a nodo y también las rutas halladas con el último dato como el flujo máximo. Cerramos nuestro reporte previo, de vista previa, y vamos a imprimir. En este caso debemos elegir la opción de guardar como PDF. Podemos aceptar, nos va a direccionar hacia una carpeta de nuestra elección. Nuestro ejercicio se llama flujo máximo. Presionamos guardar. Eso es todo. De esta manera podemos resolver diferentes ejercicios de la teoría de redes.